en diferentes iniciativas particulares de grupos de estudiantes o colegas míos que han tratado de equiparar un poco las oportunidades o aquellas limitaciones que encontramos en las diversas carreras ligadas a ciencia o en general las disciplinas STEM, que creo que todos escuchamos bastante hoy en día, que es lo que viene a ser science, ¿no? Ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. Bueno, ahora Mónica me pidió que hable de la importancia y el impacto de la divulgación científica porque, como comentó también en la presentación, tengo experiencia en este ámbito. De todas formas, me considero un aprendiz. Creo que hay muchísimas cosas que se van desarrollando con el tiempo, pero quisiera compartir con ustedes las experiencias que he tenido que han sido súper valiosas. A ver, creo que no avanza la diapositiva. No avanza, ¿verdad? Ahí está. Ok. Bueno, estas son las nubes de palabras. Me imagino que muchos de ustedes ya han visto alguna vez este tipo de representación. Con un algoritmo en un determinado discurso o en un determinado grupo de datos, lo que se hace con este algoritmo es identificar las palabras que se han mencionado una mayor cantidad de veces. Entonces, quería ponerles esta imagen para de alguna forma familiarizarse con las diversas palabras que de alguna u otra manera están involucradas en lo que es el proceso de comunicación científica o divulgación científica. Bueno, creo que la parte, la más destacable, la más importante viene a ser la comunicación, luego la ciencia, los peers que vienen a ser los colaboradores o las personas con las que trabajas, los diferentes medios mediante los cuales tú puedes comunicar ciencia, que pueden ser los papers, ¿no? Los artículos científicos, artículos, revistas, presentaciones orales o audiovisuales. También el tipo de audiencia al cual te vas a dirigir, entrenamiento, las noticias, la escritura, porque la divulgación científica o la comunicación científica no solo se realiza, no solo es hablado, sino que también puede ser escrito. Los medios, hoy en día, si bien, bueno, creo que todos estamos familiarizados con los medios convencionales como la televisión y la radio, sabemos también que estamos experimentando una transición súper loca y rapidísima hacia las redes sociales y a todas, digamos, lo versátiles que pueden ser las redes sociales, porque creo que hoy en día muchos de nosotros ya no vemos ni televisión, ya no vemos ni siquiera, no sintonizamos las noticias estándar, pero sí nos enteramos de muchas cosas mediante las redes sociales. También tenemos la palabra discusión, la voz, el diálogo, los mensajes, los abstracts o resúmenes de nuestros trabajos de investigación, la organización, la oralidad, los blogs, etcétera, etcétera. Entonces, como verán, incluso aquí vemos el tema de la improvisación y también la TV, los pensamientos que tenemos y que queremos demostrar, compartir con el público y las historias que podemos contar. Entonces, ¿qué entendemos por divulgación científica, no? O popularización de la ciencia, que también es uno de los términos que se están usando bastante hoy en día. Por ejemplo, en el Perú, el CONCITEC, ¿no? El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, tiene un programa especial dedicado a la popularización de la ciencia. Tiene una serie de actividades, por ejemplo, Perú Conciencia. No sé si algunos de ustedes ha podido participar la semana pasada. Entonces, ¿a qué hace referencia la divulgación científica? A hacer del conocimiento científico una materia accesible para la sociedad, sean descubrimientos y teorías. ¿Ok? Y las actividades de divulgación son bastante importantes en muchos sentidos. ¿Qué es lo que podemos lograr divulgando ciencia? Generamos entusiasmo en la gente, sea que sean personas que pertenecen a la comunidad científica como que no. De hecho, el mayor desafío hoy en día es que la ciencia se pueda comunicar especialmente a la gente que no pertenece a la comunidad científica, que no necesariamente ha estudiado una carrera ligada a ciencia o a las carreras STEM, pero que sí genera de alguna forma un lazo de confianza e interés del público en general, para que cada vez más las personas entiendan la importancia de la ciencia en nuestro día a día. No se trata solo de un descubrimiento o el desarrollo de una prueba ahora que estamos en pandemia, sino del día a día, todo
toda la explicación científica que hay detrás de cada una de las actividades que realizamos, de cómo nuestro propio cuerpo está cambiando a diario y estamos evolucionando. También nos permite crear una sensación de logro, de camaradería para relacionarnos con otras personas y al finalmente generar también una comunidad con la que tengas los mismos intereses y de alguna forma compartas también las mismas inquietudes. Y también constituyen una gran manera de lograr una comprensión más profunda de la ciencia y sus aplicaciones, ¿no? Que es lo que comentaba hace instantes, para desarrollar también valiosas habilidades de comunicación. Creo que hoy en día todos, de alguna manera, nos comunicamos. Y hay un montón de plataformas mediante las cuales podemos hacerlo. Entonces, bueno, aquí tengo algunas imágenes de lo que más o menos algunos de ustedes que quizá está estudiando carreras de ciencia, imagino que muchos de ustedes son principalmente de la agraria, están estudiando carreras ligadas a las ciencias naturales, ya sea a la salud, a la ecología, a la agronomía, etcétera, o la parte de ingenierías. Entonces, como verán, la labor científica, el quehacer científico es bastante diverso. Y de hecho, es importante considerar que detrás de este papel de divulgador científico, divulgadora científica que uno decide llevar, hay una gran responsabilidad. Una gran responsabilidad porque de alguna forma el público, la audiencia a la cual te vas a dirigir, va a tomar tu palabra, todas las referencias que indiques también, como algo serio. Entonces es necesario revisar bien las fuentes, revisar bien la información para poder manifestarlo también de una manera muy sencilla y simple y sobre todo sintética. Muchos de ustedes seguro en algún momento cuando todavía no estudiaban ciencias o incluso en sus propias familias lo habrán podido experimentar, cuando a veces estás tan entusiasmado tal vez de comentar algo que se aprendió en clases o algún proyecto en el que te has involucrado y a veces es difícil encontrar la manera de poder manifestar ese aspecto más técnico quizás de una manera sencilla, como para que nuestras familias o nuestros amigos puedan entendernos. En general, ustedes deben conocer también que hay como una reticencia, un pequeño rechazo del público en general, porque piensan que la ciencia es complicada, que es tediosa, que es aburrida, y no, ¿para qué me quiero enterar de ciencia, no? Y solo a veces giramos la cabeza cuando escuchamos de descubrimientos grandes, o sobre todo descubrimientos o procesos o pruebas que se han desarrollado en el extranjero, cuando en realidad en el país tenemos profesionales de muy alto perfil, que tranquilamente pueden desarrollar también muchísimas cosas interesantes, sobre todo pensadas para nuestras necesidades. ¿Y por qué es importante eso? Porque, como les decía, al menos yo lo he percibido desde que estudiaba también en la universidad, hay como una brecha entre el público general y los estudiantes de ciencia o los científicos o los quienes ya están trabajando directamente, realizando alguna carrera o algún proyecto de investigación. Entonces, finalmente, lo que tenemos que tratar de hacer si es que queremos ser divulgadores científicos es encontrar el medio más adecuado mediante el cual nos podemos dirigir a esa audiencia específica para la cual queremos divulgar ciencia. Como les comentaba al inicio, puede ser escrita, pero también tenemos las versiones habladas, como lo pueden ver en esta infografía muy chévere que encontré, es de la Universidad de Minnesota, de un evento que se llamaba Speaking Science, que fue desarrollado en el 2018. Como verán, aquí la expositora, bueno, de hecho son varias personas involucradas, mencionaban algunas ideas importantes, por ejemplo, el ser curiosos, el tomar riesgos, el co-crear el futuro. ¿Y cómo co-creamos el futuro? ¿Cómo nos relacionamos con los demás mediante la comunicación? Todos los días nos estamos comunicando y comunicamos información de diferente índole. Pero claro, al hablar de aspectos que pueden ser bastante técnicos, es necesario moldear nuestro nivel comunicativo y desarrollar tal vez otras habilidades que nos permitan llegar al público. Entonces, por ejemplo, ¿no? Lo que les mencionaba, aquí menciona, la ciencia es complicada, es información complicada que muchos no conocen. Entonces, ahí es necesario donde los científicos, las personas que están interesadas en divulgación, se puedan entrenar para comunicar mejor. E incluso también recurrir a hacer más gesticulaciones o romper el hielo con algunos comentarios.
Finalmente se trata, como les digo, de generar esa confianza en la audiencia, en el público que te está escuchando. También es importante el contacto visual, también sonar bastante natural. A todos nos pueden poner nerviosos hablar frente a público, pero de hecho, cuando uno pasa ya un poco ese temor, tiene que mostrarse pues natural, que se note que maneja el tema, que tiene esas ganas de compartirlo y que también eh, está bastante, está cuidando, digamos, si el público quiere participar. Eh, Otros aspectos que también se mencionan en esta infografía, por ejemplo, es la capacidad de contar historias. Muchos de ustedes probablemente ya han escuchado este término llamado storytelling, que se está usando bastante hoy en día. Es justamente perfeccionar esa capacidad de contar historias. Creo que a todos nos ha pasado que cuando escuchamos a alguien hablando y de alguna u otra manera logramos conectar, ya sea porque nos identificamos con su historia, porque la experiencia o la anécdota que está contando nos remonta a alguna anécdota personal o nos causa gracia la manera en que gesticula o los recursos verbales y no verbales que utiliza, es así como podemos conectar, ¿no? Eh, entonces, por ejemplo, aquí dice esta frase, ¿no? Da todo de ti, no solo lo científico. O sea, no, finalmente cuando nos comunicamos no solo estamos hablando de nuestra profesión, sino también como seres humanos que queremos compartir algo. Eh, y bueno, aquí en esta parte baja menciona un poco que el científico es quien tiene el background o todo, digamos, la información que va a compartir, tiene los detalles y también puede tener los resultados y las conclusiones para compartir. Mientras que el público, a medida que el científico va desarrollando, va explicando lo que quiere compartir, el público puede ir de alguna forma integrando la información, también haciéndose preguntas, despertando curiosidad y después puede intervenir para aclarar algunas dudas que le queden. Otro aspecto que lo mencionaba también al inicio de la charla son las redes sociales. No sé si muchos de ustedes, bueno, creo que ahora en pandemia todos nos hemos visto más hiperconectados de lo que ya estábamos acostumbrados. Desde mi generación, que de alguna forma hemos vivido esa transición de la parte analógica a la digital, y muchos de ustedes que son menores que yo, que de alguna forma son nativos digitales. Hoy en día tenemos una gran cantidad de redes sociales, de hecho aquí estoy omitiendo muchas, pero al menos quería mencionarles las que yo consumo, ¿no? Tenemos Facebook, bueno, no tengo TikTok, pero he visto, tengo amigas que saben, bueno, yo soy la bióloga del grupo y siempre me pasan videos bastante creativos, cómo la gente en un minuto logra explicar cosas que pueden ser bastante complicadas de una forma muy simple, incluso divertida por los recursos que ofrece esta aplicación. Lo mismo en Twitter, ¿no? Si bien ahorita Twitter realmente, no sé si alguno de ustedes tiene Twitter, pero se utiliza, los políticos, por ejemplo, lo utilizan bastante. La velocidad a la que gira la información aquí es increíble por la cantidad tan restringida de caracteres que tiene cada comentario o publicación. Pero si alguno de ustedes en algún momento se anima a tener Twitter o ya lo tiene, si empiezan a seguir a los científicos o los profesores, los personajes que de alguna forma les interesan en torno a una línea de investigación en particular, van a ver que hoy en día Twitter también es una plataforma muy utilizada por la comunidad científica para compartir sus conocimientos, sus logros, sus afiliaciones, o el hecho que cambiaron de trabajo y ahora pertenecen a otra institución. En verdad es bastante interesante. Lo mismo ocurre con Instagram. Creo que muchos de nosotros utilizamos Instagram y de hecho aquí en Perú, por ejemplo, tenemos varios divulgadores científicos que han sabido utilizar mucho. Personalmente yo que uso más Instagram es ahí donde muchas veces me informo. Y finalmente tenemos Spotify. Como les digo, pueden haber más aplicaciones, pero les quiero comentar las que yo utilizo. El formato de los podcasts, que son estos episodios grabados en audio que pueden ser súper largos, pero que de alguna forma rompen la sincronía en la que a veces uno tiene que conectarse a la radio para no perderse un episodio. Aquí lo tienes grabado, lo tienes en fechas, capítulos, episodios, y es súper interesante ponerse al día
a veces como muchos divulgadores también están recurriendo a esta red social. Y como les comentaba, ¿no? Lo que hace Concitec, por ejemplo, aquí en nuestro país, yendo un poco más hacia la parte del Estado, ¿no? Concitec tiene un programa especial de popularización de la ciencia y la tecnología e innovación. Y como verán aquí, bueno, tiene una serie de proyectos que se vienen desarrollando, pero concentrémonos por un momento en los objetivos, ¿no? Es acercar, por ejemplo, los investigadores y científicos a la sociedad peruana, promover la vocación científica en las nuevas generaciones, promover la profesionalización de la divulgación científica, porque querramos o no, esta área, esta disciplina, por así decirlo, es algo incipiente todavía. De alguna forma, ahora les voy a comentar un poco mi experiencia. Yo empecé a involucrarme en divulgación científica hace unos 3 años aproximadamente. Lo viví, por ejemplo, en Science Bites, que también lo mencionó Mónica al inicio. Science Bites es un blog de divulgación científica escrita, y de alguna forma, cuando empiezo a formar parte de esta iniciativa que crearon 2 amigos míos de la promoción de la universidad en Cayetano, el reto era eso: cómo comunicamos un aspecto, una noticia o la historia de un científico o una científica destacada o un tema en especial. ¿Cómo lo hacemos más digerible? Por eso se llama Science Bites, ¿no? Como mordiscos de ciencia, pequeños dosis de ciencia que puedes entender. Y luego, gracias a ese proyecto, formé parte también de otra iniciativa también particular que se llama La Manzana Escéptica, que a diferencia de Science Bites, que es un blog escrito, esto era un formato audiovisual. Entonces, personalmente pude experimentar este salto hacia un reto bastante grande, que es el hablar frente a una cámara. De verdad que no es sencillo. Y hay que preparar pues un libreto, tener tus notas, hacer una investigación meticulosa de lo que vas a mencionar para hacerlo de la mejor manera. Yo aún hoy en día a veces veo mis videos en YouTube y encuentro tantos errores, pero digamos, fuera del perfeccionismo que uno quiera alcanzar, de verdad que son muchos aspectos a considerar: la gesticulación, la postura, eh, incluso los ademanes o la forma no verbal en la que uno también se quiere comunicar. Pero sobre todo, como les decía al inicio, chicos y chicas, es el tema de asumir la responsabilidad de que al divulgar tienes ese compromiso de compartir información verídica, de compartir información que ha sido contrastada, que está publicada en algún medio, y siempre, siempre, siempre compartir las fuentes. Y también estar abiertos al debate, a la discusión, porque no necesariamente, a veces uno comete un error haciendo divulgación y tiene que tener esa apertura para también saber corregir los errores. Entonces, volviendo un poco a la parte de historias, ¿no? Esta es una imagen que encontré en LinkedIn, que es otra red social que de hecho me olvidé incluir en la diapositiva anterior, porque también, siendo una red profesional, es como tener tu CV virtual. Mucha gente también, sobre todo por ser un aspecto más profesional y académico, mucha gente comparte sus logros en esta red. Entonces, me gustó mucho esta diapositiva en particular, esta imagen, porque habla, ¿no?, de las grandes historias pueden ser narradas, son creíbles, te evocan algo, ¿no? Te hacen experimentar alguna sensación, alguna emoción, son inclusivas, son unificadoras, son emotivas también, son útiles, importantes, inspiradoras y contagiosas. A veces quizá por el hecho de hablar de ciencia pensamos que estos adjetivos escapan de la capacidad o de, de la capacidad de llegada que tiene la ciencia, pero en absoluto. Si nosotros sabemos desarrollar un buen storytelling, ¿no?, o esta técnica, esta estrategia de contar una historia, podemos llegar a personas que antes no tenían noción alguna de algún tema científico, pero que hoy en día la propia necesidad hace de que sí o sí cada uno de nosotros, desde cada pequeña información que compartimos en nuestras redes, seamos lo suficientemente responsables e incluso entremos en cuenta de que al compartir información, también de alguna forma estamos haciendo divulgación. Y quería también comentarles un poco la experiencia de lo que trajo la pandemia. Creo que todos nosotros, si bien, bueno, los que estamos relacionados a ciencias naturales, de alguna forma sabíamos
tenemos una mejor base de lo que implicaba el solo diferenciar una bacteria de un virus y también todas las características que tiene normalmente una infección viral y cómo esta evoluciona de un brote a una epidemia y luego a un grado de pandemia. Personalmente yo experimenté eso. Si bien yo ya no participo de estas dos iniciativas que les mencionaba, pero fueron sumamente valiosas para mí y me demostraron o me hicieron entender que la divulgación es algo que quiero continuar haciendo y no solo se trata de tal vez estar en un ambiente público necesariamente. Ahora en la pandemia, de alguna forma yo tomé ese rol haciéndolo desde mi casa, con los míos, con mis entornos más cercanos. Y creo que el medio que más utilicé fue el WhatsApp, porque todos creo que hemos experimentado el grado de infodemia, que es un término que han acuñado ahora últimamente para referirse a la pobreza, digamos, o a la precariedad de la información que muchas veces se ha viralizado de una forma tan preocupante, siendo información falsa, no verificada, siendo información que de alguna forma incentivaba a la gente a automedicarse, a tomar ciertas sustancias como preventivos e incluso defender teorías conspirativas. O sea, realmente es preocupante que hoy en día, si bien estamos más interconectados, también estamos más vulnerables a toparnos con información falsa que puede sonar muy, te puede coquetear el oído, puede sonar muy convincente porque finalmente las pseudociencias, que también debe ser otro término que ustedes ya han escuchado, las pseudociencias se basan, agarran, cogen enunciados científicos debidamente demostrados y demás y los interpretan a su gusto y los llevan por donde quieren llegar. Entonces es importante siempre, nuevamente, dudar. Siempre que les presentan algo que cura todo, que sana todo, que es el santo grial, duden. Tenemos hoy en día el acceso a la información escrita, hablada. Seamos más críticos. El pensamiento crítico es un aspecto que de verdad tenemos que cultivar y es parte, de hecho, dentro de todo este proceso en que cada uno de ustedes puede volverse un divulgador científico, como les digo, empezando desde sus círculos más cercanos. Entonces, aquí quería resumir algunos puntos que de alguna forma ya he mencionado antes en la charla. Para una comunicación efectiva, ¿qué necesitamos? Ser claro, ser riguroso. Creo que todos ustedes de alguna forma también deben haber escuchado este término, la rigurosidad. Por riguroso tenemos que entender que debemos ser muy estrictos al momento de verificar nuestras fuentes, de revisar bien la información, sobre todo información actualizada, de fuentes confiables. Es importante todo ese proceso de búsqueda. Es como un proceso como el periodismo de investigación, por ejemplo, por poner un ejemplo. Hay todo un proceso logístico detrás y de mucho criterio y eh, sí, criterio y responsabilidad para poder armar esa información que vas a compartir. Y también conociendo a qué tipo de audiencia te vas a dirigir. El segundo punto es ser responsable y honesto. Muchos de nosotros, si bien tenemos cierto grado de educación, algunos somos pues bachilleres, licenciados, tenemos una maestría, tenemos su doctorado, obviamente cada uno de esos grados reflejan de alguna forma el nivel de expertise que cada uno de nosotros tiene. Sin embargo, uno al ser divulgador no necesariamente depende estrictamente de ese grado académico, pero sí muchísimo de, como les digo, del grado de responsabilidad. Aquí hay un compromiso muy grande porque lo que ustedes digan de alguna forma va a ser tomada con mucha seriedad de parte de gente que, por ejemplo, no pertenece al área científica, no es parte de la comunidad científica o no está familiarizado con esos términos o esos temas. Y también, con ser honestos, me refiero a que los científicos, quienes estamos ligados, hemos estudiado estas carreras, no necesariamente sabemos todo, pero podemos informarnos y podemos prepararnos mejor para una siguiente oportunidad. Sé humilde. Nuevamente, aquí no se trata de una guerra de conocimientos. De por sí, creo que hay una connotación súper negativa en torno a la ignorancia. Cada uno de nosotros hemos nacido ignorantes en algún momento. Nadie nace sabiendo las cosas. Todos tenemos un proceso, una primera exposición donde te topas con la realidad y te das cuenta que no sabes algo
pero puedes aprender a hacerlo y perfeccionarlo en el tiempo. Aquí no se trata de creernos más por el hecho de tener tal vez un grado o entender mejor la diferencia entre un virus y una bacteria respecto a una persona que no lo sabe. Entonces la ignorancia per se no es mala, pero malo sí puede tornarse, quedarnos en ella, conformarnos en ella. Tenemos mucha información a la mano, pero sí hay que ser muy cuidadosos de dónde sacamos esa información. Sean curiosos. Al inicio mencionaba que si bien la gente no estudia una carrera de ciencias o STEM necesariamente, es un poco triste ver cómo la curiosidad detrás de cada pequeño fenómeno que experimentamos a diario se pierde. Y creo que eso es algo que los niños, los más chiquitos en la casa, nos pueden recordar a los adultos, que a veces nos perdemos y en nuestros pensamientos y preocupaciones. Yo creo que siempre es importante alimentar esa curiosidad. Podemos desarrollar una serie de hábitos, cada uno de ustedes, para nuevamente enriquecer esa curiosidad. Y cada vez que, por ejemplo, yo cada vez que hay algo que quiero aprender o algo que me preguntan y digo, voy a averiguar eso, a veces tengo un cuadernito de notas donde lo noto en mi celular, en la aplicación de notas y demás, y después lo busco y luego ya tengo al menos la información actualizada para volver a hablar con esa persona de ese tema. Otro punto es conoce y reconoce el tema tópico, ¿no? Que es lo que ya venía mencionando. Si no son duchos en el tema, pues toca leer, prepararse y escuchar a los expertos referirse sobre el tema para tener una idea sólida respecto a lo que van a tratar. Capacidad interpretativa, nuevamente. Para una comunicación efectiva, a veces nos concentramos demasiado en que, ok, tengo el libreto perfecto, he buscado la información, he hecho una búsqueda muy, muy rigurosa con fuentes confiables y demás. Pero ¿qué pasa si yo no puedo interpretar? Es lo mismo que ocurre en la música. Hay personas que tienen voz muy linda, súper dulce y demás, tienen como el don. Pero la capacidad interpretativa es otra cosa, es que tú logres transmitir lo que estás diciendo. En este caso, si yo quiero, por ejemplo, hablar de una noticia increíble que va a implicar un cambio importante en el mundo, pues eso implica que también lo pueda manifestar a través de mi voz, el tono de voz que utilizo, la gesticulación, los adjetivos que utilizo, los ademanes que empleo al momento de hablar, la entonación, la velocidad con la que hablo, como por ejemplo lo estoy haciendo yo ahorita. Es distinto. Por ejemplo, a mí me encanta la divulgación científica y demás, pero si yo les hablo así, sí, pues entonces hay que saber interpretar, ¿no? La noticia. Como verán, es loco, pero el impacto es bastante fuerte en la audiencia. Cada uno de ustedes que en algún momento que ha expuesto frente a un público debe haberlo notado. Obviamente hay muchos factores que influyen ahí. Está el nerviosismo, a veces uno se traba, empieza a tartamudar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero creo que con el tiempo y práctica son aspectos que uno va perfeccionando. La capacidad de síntesis es otro aspecto súper importante al momento de hacer divulgación científica. Les ponía el ejemplo de Science Bytes de este blog. Si quieren lo pueden buscar a medida que voy hablando. Science Bytes Perú está en la página de Weebly, o si no en un momento les voy a pasar el link por el chat. En Science Bytes, por ejemplo, mis amigos se pusieron el desafío de sintetizar cualquiera sea el tema que vayamos a tratar en un formato de 150 palabras. Realmente ahí para mí fue un desafío, porque yo sí acepto, reconozco que no tenía esa capacidad de síntesis, me costaba muchísimo, pero esa experiencia de 2 años fue muy, muy enriquecedora para mí, para poder encontrar la mejor manera de plasmar lo mismo que quería decir, pero en menos cantidad de palabras, con menos rodeos. Y cuenta una historia. Como les decía, creo que todos sabemos conectar mejor con el emisor, con la persona que está informándonos, si es que cuenta una historia. Porque, querramos o no, no solo se trata de la información fría que yo recibo. Hay toda una serie de emociones que se transmiten tanto en el lenguaje verbal y no verbal. Y créanme que es importante considerar todos esos aspectos para poder llegar al público, engancharlo, lograr su atención y finalmente generar ese compromiso de escucha
y que finalmente también se pueda entender y pueda trascender la importancia o el motivo de ese proceso de divulgación. Y para terminar, bueno, hay que partir de lo que cada uno de nosotros tiene. Yo les comento, yo de chica siempre he sido bastante tímida, me costaba muchísimo hablar frente a público, y son aspectos, como les digo, cuando tuve ya el reto del formato audiovisual en la manzana escéptica, pues fue un gran reto personal, vencer ese temor, por más que no tenía mucha gente alrededor, porque a mí sí me da pánico escénico, ahora es un poco más sencillo en la parte virtual, eh, de alguna forma me ponía igual de nerviosa frente a la cámara, por más que tenía solo el aparato bendito al frente. Entonces, me tocó hacer un examen personal, ¿no? como pongo aquí, explotar mi perfil. O sea, si bien sí, soy un poco tímida, todavía me cuesta hablar frente a público y demás, por otro lado, ¿qué habilidades comunicativas tengo? A mí personalmente me encanta explicar cosas. Entonces dije, bueno, voy a sacarle el jugo a eso. Si me encanta explicar cosas, voy a adaptar de alguna forma esas habilidades que yo ya tengo o aquellas que quiero desarrollar, y eso implica pues práctica, para poder adaptarlo a los diversos formatos de divulgación. Y como les comentaba, formatos de divulgación tenemos muchos: escrito, audiovisual, en podcast, en reels, en videitos de TikTok, en tweets. De verdad que hay muchísimas formas, e incluso en un mensaje de WhatsApp. Siéntanse cómodos. Eh, yo creo que el tema de divulgar, de hablar de algo que necesariamente es relevante para nuestra sociedad, sobre todo hoy en día, que de verdad, yo creo que algo que la pandemia nos ha traído dentro de, pues, de muchas cosas complicadas y situaciones muy retadoras a cada uno de nosotros, desde donde estemos, ha sido que finalmente, al menos he podido ver que la ciencia ha retomado un poco esa atención que ha estado tan perdida durante tantos años. Siempre que hablamos de ciencia, miramos para afuera, como si aquí no tuviéramos las capacidades, ni incluso la infraestructura. Si bien hay temas muy pesados aún que de alguna forma retrasan todos esos avances, como la corrupción, la burocracia e incluso los temas políticos, ya lo hemos podido experimentar con esta crisis política terrible. eh, es importante contemplar que tenemos que aprovechar un poco esta ola donde todos, cada uno de nosotros, hayamos estudiado ciencia o no, hemos tenido que aprender la diferencia entre un virus y una bacteria para entender por qué no debo automedicarme, por qué un antibiótico no hace nada a un virus, porque un virus no es un ser vivo, sino que utilizamos ciertos medicamentos que los inactivan. ¿Y cómo es que finalmente opera este virus en nuestro cuerpo? ¿Se comporta igual que otros virus parecidos, otras gripes estacionales o la influenza? No, nos despliega una respuesta inmunológica súper fuerte que termina evidenciando otro tipo de males que finalmente son por los cuales una persona que ya se le complica mucho el cuadro puede morir. Pero como dicen, no, tú no te mueres con COVID, no te mueres de COVID, te mueres con COVID. Entonces, creo que hoy en día, sobre todo la pandemia, nos ha permitido encontrar la relevancia detrás de la divulgación científica. Como les digo, no necesariamente hacerlo público, tener una plataforma mediante la cual lo puedan hacer, sino empezar por sus propios círculos más cercanos. Otro aspecto que ya mencioné: reconoce tus errores y retráctate si es necesario. Eso es súper importante. Somos humanos, nos podemos confundir, podemos cambiar un término por otro, o dentro pues, del nerviosismo, lamentablemente, como tenemos una inexactitud al momento de expresar una idea, es importante reconocer esos errores y retractarnos. Además, considerar que la ciencia no es fija, la ciencia está evolucionando todo el tiempo y se basa en evidencia. Entonces, si bien una cosa que no se logró demostrar con evidencia hace años se logra demostrar hoy, pues sí, hay teorías y hay aspectos que han cambiado incluso drásticamente, pero siempre considerar que debe haber evidencia y fundamentos detrás. Válganse de sus recursos, aquellos que dominan y que aprenden con ellos. Están las redes, la tecnología y sus propias personalidades. Probablemente aquí en el público hayan chicos que son sumamente extrovertidos, otras personas como yo, que somos un poco más introvertidas, pero aún así, por ejemplo, les digo, a mí me encanta explicar cosas, por eso estoy aquí, por eso acepté la invitación, y por eso me animé a hacer divulgación.
Y es, como les digo, un aspecto que quiero continuar haciendo a medida que también voy creciendo en mi carrera profesional. Y por último, sonrían, relájense. La gesticulación, la postura, de verdad, el tono de voz son cruciales para transmitir y atrapar al público. Hay gente, como les digo, que son mucho más extrovertidos, rompen el hielo, hacen chistes, son improvisadores estrellas en público. Eso yo lo pude experimentar un poco con mis compañeros de la manzana escéptica, especialmente Alessandro, eh, que él es así, es explosivo y hace reír a la gente y demás. Por ejemplo, yo a veces lo miraba y decía, wow, yo no puedo hacer eso, pero ya está. No me puedo quedar en esa idea de decir, ay, me gustaría romper el hielo como él hace, me gustaría decir chistes que van a estallar a la audiencia. Yo no tengo ese perfil, yo no tengo ese recurso, pero también si quiero lo puedo desarrollar o puedo valerme de otros tantos, pero siempre partan de lo que ustedes ya tienen y con el tiempo van a ir desarrollando otra serie de capacidades que van a ir perfeccionando su capacidad de llegar al público. Y eso es todo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, mi licenciada Paola. A continuación, damos comienzo a la ronda de preguntas. Pueden realizarlas a través del chat de Zoom o Facebook, o si no, si están aquí en Zoom, activar su micrófono. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Puedo hacer una consulta? Hola, ¿puedo hacer una consulta? Buenas Sí, tardes. te escucho. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, licenciada? Muy interesante la ponencia en este sentido, ¿no? En particular en el tiempo que se vive, me refiero a, a esta circunstancia de confinamiento. Quienes tenemos hijos, hemos visto en comunicarles algunas ideas, no digo en un sentido de divulgación, pero por lo menos lo más comprensible posible, un espacio, ¿no? Para viendo cómo un clip flota en el agua o algo de ese tipo, o sencillamente dos imanes atrayéndose, buscar cierta forma de superar el estrés que han vivido los niños debido al confinamiento. Pero a mí también me interesa digamos, la divulgación en el sentido de los más pequeños, que a veces por no tener todavía 7 años tienen que quedar un tanto al trabajo de los padres, y eso está bien, pero también el de los mayores, de las personas mayores, porque el perfil del anciano actual ha cambiado en relación a hace 40 años que yo ya tengo uso de memoria, ¿no? Entonces, ahora el anciano está muy también atento a los medios audiovisuales. Entonces, ¿qué consejo me daría usted para hacer divulgación, pero para personas mayores? Por dar una cifra en cuanto a la edad de 65 años o más. Muchas gracias. Bueno, gracias por la pregunta. Como les decía, y justo lo he dejado en esta diapositiva, ¿no? Creo que una de las principales herramientas o estrategias de las cuales podemos valernos para hacer divulgación o para hablar de un tema que puede resultar un poco tedioso o muy nuevo para alguien es primero lo que me menciona, ¿no? Saber a quién me estoy dirigiendo. La estrategia que yo utilice para dirigirme a un niño de 5 años o a un adolescente de 13 o a una persona de 65 es distinta. Entonces, en este caso, yo creo que es importante encontrar un espacio donde esta persona se sienta a gusto. Creo que para las personas de 65 años a más, que yo quiera educarlo quizá con redes sociales, puedo abrumarlo un poco, depende de su nivel de apertura. Hay gente que sí, por ejemplo, mis padres han aprendido a utilizar las redes sociales. Hay algunas redes que sí no le entran, pues porque ya consideran que es demasiado complicado. Pero si hay esa apertura, yo creo que se puede aprovechar por ahí. O sea, siempre hay que empezar de lo que ya se tiene de alguna forma, de qué base vamos a partir. Pero por otro lado, si a esta persona, por ejemplo, no le gusta ver televisión, no le gustan mucho las cosas audiovisuales, pues se puede partir por un formato auditivo. Puede ser radio o puede ser los podcasts. Yo les sugiero que de verdad hay podcasts muy interesantes ahora en Internet. Por ejemplo, yo uso Spotify. Hay un periodista científico llamado Bruno Ortiz, que es del comercio, y él tiene ahora, les recomiendo en Spotify,
un podcast llamado Mentes Peruanas. Es muy interesante. Ahí él entrevistaba a diversos divulgadores o profesionales expertos en diversos temas, incluido el presidente Francisco Sagasti actualmente, donde ellos cuentan sus historias y van a ver, yo al menos yo puedo identificar en la manera en que cada uno de ellos decide contar su historia, es justamente eso. Al contar en primera persona terminan conectando. Si tú finalmente te encuentras cierta emoción, cierta anécdota que te permite conectar, pues hay que buscar eso. Quizá en el caso de esta persona de 65 años, ¿qué aspectos considera usted que son los que le llaman más la atención? ¿Por qué medio podría hacerlo más partícipe de un proceso de divulgación científica? O de permitirle acercarse a un tema del cual tal vez es ajeno o tiene una opinión pues un poco cuadriculada. Es tratar justamente de llegar a la persona y tenemos para eso bastantes estrategias, pero hay que partir, yo creo, de lo que ya se tiene, ¿no? Conociendo la personalidad y las cosas que él le agrada, pues tratar de llegar por ahí. Una pregunta de chat de Zoom de Sergio Castillo, que si es que tengo una pregunta. Muchas veces las personas prefieren creer en noticias falsas porque éstas están de acuerdo con sus creencias. ¿Cómo recomendaría dirigirnos a este tipo de personas? Bueno, ese es un aspecto que yo misma he tenido que lidiar, sobre todo ahora en la pandemia, porque he tenido familiares y he tenido amigos que también pues me terminaban demostrando un poco sus creencias o sus posturas, sobre todo respecto a la ciencia, un poco de rechazo o si no, a qué tipo de personas recurrían para informarse. Entonces, esto lo he escuchado pues de varias charlas y plataformas a las que me he unido o las que pues escucho sus podcasts o sigo sus redes. Y ese es un aspecto importante. Creo que hay que partir de un aspecto muy básico. A cada uno de nosotros, cuando no están de acuerdo con nosotros, ¿cómo, cómo nos gusta que puedan llegar a nosotros? O sea, por ejemplo, si a alguien de ustedes no le parece lo que acabo de decir y de frente me lo indica de una forma un poco tal vez tosca o eh, me enfrenta directamente, lo más probable es que yo genere un escudo de protección. A nadie le gusta que se refieran a él o gritándole o incluso recurriendo a la burla o a la sátira o al sarcasmo. Yo creo que depende mucho de la persona con la que van a hablar. Entonces, si hay personas pues que sí recurren al sarcasmo con normalidad y pues no lo toman tan personal, pues podría ser una estrategia para invitarlo al debate y poder presentar la información que le permita reflexionar. Finalmente, creo que se trata de invitar a la reflexión, no de imponerle, porque cada uno de nosotros también, para tener el círculo, el sistema de creencias que hoy en día tenemos, ha habido todo un proceso detrás. Yo necesariamente no pensaba como pienso ahora hace unos años. Toda la experiencia y las personas o las cosas que llevo captando y aprendiendo de mi entorno me han hecho quien soy hoy, pero también para tomar más cuidado de qué fuentes me informo, por ejemplo. Pero lo que yo sí he podido ver, como lo menciona la pregunta, gente sobre todo de la generación de nuestros padres para arriba, son un poco más cerrados respecto a la información y continúan consumiendo cierto tipo de canales, cierto tipo de noticias o de periodistas que son bastante irresponsables al manifestar algunas cosas, como lo que está ocurriendo con Willax. No sé si todos ustedes han visto un poco todo el destape que están haciendo eh, y todas las cosas que están compartiendo de manera muy irresponsable en ese canal de televisión. Entonces, como les digo, creo que hay que saber llegar a las personas, no atacándolas, no burlándose necesariamente de ellas, porque creo que a nosotros mismos no nos gustaría que pretendan hacernos reflexionar sobre algo de esa manera. Y luego sí, nuevamente, como mencioné en el primer caso, quizá dependiendo de cómo es esa persona, pueden pasar la información o invitarle a revisar algo distinto de lo que suele consumir. Y considerar que es un proceso gradual, no de la noche a la mañana probablemente esta persona no cambie de parecer. Bien, parece que no hay más preguntas, así que hemos concluido con la ronda de preguntas, por lo que antes de proceder con el cierre de nuestra ponencia,
Licenciada Paola, ¿le gustaría decir algunas palabras? Palabras de cierre. Ujú. Bueno, nuevamente gracias al equipo de Nexus. Felicitaciones por la organización y a cada uno de ustedes por asistir, por darme la oportunidad de dirigirme a ustedes. Bueno, también he tenido la intención de desarrollar esta ponencia desde mi propia experiencia y las cosas que he aprendido, pero siempre invitando a la reflexión, que sean responsables con la información, con las fuentes que verifican o a los cuales recurren para informarse, que antes de compartir alguna noticia, cualquier cosa, revisen bien la información, no malinterpreten un titular, porque también la prensa lamentablemente a veces solo busca impactar o ganar rating o ganar seguidores y terminan malinterpretando un descubrimiento, una noticia científica. Y bueno, exploren, en las redes sociales hay muchísimas fuentes muy interesantes. Ahora por el chat les voy a dejar, les voy a poner algunos ejemplos para que busquen, o al menos son los podcasts o las redes o las cuentas que yo sigo para informarme. Y eso, consideren que si bien ya la divulgación científica se está considerando como una línea que se puede llevar de manera profesional, como lo mostraba en el cuadro de CONCITEC, que es un poco la atención que ya se le está finalmente dando aquí en Perú. En otros países es mucho más avanzado, como en España, por ejemplo. Consideren que también cada uno de ustedes, dentro de sus casas, dentro de sus círculos de amigos, puede también tomar ese rol de informar de manera responsable. Y de alguna forma ese es el ejercicio del divulgador científico, ¿no? Obviamente hablando de temas más académicos. Y nada, muchas gracias nuevamente por la oportunidad.